Producciones científicas, la Universidad Simón Bolívar y su Facultad de Medicina presentan Salud, solo salud. Muy buenas tardes, televidentes. Soy Argemiro Hernández presentándoles su programa Salud, solo salud. Hoy hablaremos de una de las enfermedades más antiguas del mundo, como es la artritis. Definitivamente, en aquella época romana, 14 pacientes emperadores tuvieron la artritis. Y hoy, según la Organización Mundial de la Salud, 45 millones de pacientes en los Estados Unidos la padecen. Hoy estamos acá en nuestro programa Salud, solo salud, con uno de los grandes especialistas, como es el doctor Carlos Vinicio Caballero Uribe, médico internista, inmunorreumatólogo, para tratar todo lo que tengamos que ver con la artritis. Así que muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Argemiro. Bueno, doctor, realmente hoy en día nos consultan mucho, nos llaman, y queremos saber, por ejemplo, para todos los televidentes, ¿qué es la artritis, doctor Caballero? Bueno, la artritis básicamente corresponde al grupo de enfermedades que afectan las articulaciones, ocasionando dolor, ocasionando rigidez, ocasionando limitación del movimiento, y se caracteriza por una inflamación alrededor de lo que normalmente llamamos como las coyunturas. Hay que definir dos grupos grandes de enfermedades que vemos nosotros los reumatólogos. Una son los que producen inflamación, lo que te mencionaba que se conoce como la artritis, y la otra lo que la gente a veces dice que tiene dolor en las carnes, que son los reumatismos, que es los tejidos que rodean la articulación, que pueden ser los tendones, ligamentos, etcétera, pero que no se inflaman como la articulación. Doctor Caballero, hay diferentes clases de artritis, ¿cierto? Sí, se han catalogado por lo menos más de 100 tipos diferentes de clases de artritis. Cada una tiene unas manifestaciones especiales, particulares, pero las más conocidas quizás son las que tienen que ver con el envejecimiento, y conocemos la artrosis degenerativa o osteoartritis. Osteoartrosis es la misma enfermedad que básicamente da en personas de edad cuando va pasando el tiempo, mayores de 50 años, y frecuentemente afecta las rodillas, pero también las manos. También tenemos otra enfermedad muy frecuente, que es la artritis reumatoidea, que es la que conocen popularmente como la artritis deformante, que es la que puede causar una incapacidad severa y permanente de las personas que están afectadas. Hay gente más joven, por ejemplo, estamos hablando de gente entre los 10 y los 30 años, puede con frecuencia sufrir de una forma de artritis con manifestaciones sistémicas que se conoce como el lupus eritematoso sistémico. Igualmente hay hombres alrededor de los 40, 50 años que suelen tener ataques de una sola articulación, el dedo gordo del pie, y eso corresponde al cuadro clínico de una enfermedad que conocemos como la gota. De tal manera que son variadas las expresiones de la artritis en los diferentes grupos de edades y grupos de personas. Se dice que la artritis reumatoide es una infección inmunológica, ¿es cierto? Bueno, realmente la artritis reumatoide corresponde al grupo de enfermedad que catalogamos como autoinmunes, es decir, donde la inmunidad, las defensas del organismo, en lugar de estar dirigidos contra agentes externos, como usualmente pueden ser los virus o las bacterias, se dirigen contra sí mismos. Entonces se producen una serie de autoanticuerpos, es decir, anticuerpos contra uno mismo, y estos anticuerpos son los que ocasionan las diferentes manifestaciones de la enfermedad. Entonces tú puedes tener anticuerpos que se dirigen contra el corazón, contra los pulmones, contra el riñón, contra la piel, contra el sistema nervioso central, y dependiendo cuál sea el anticuerpo que está positivo, va a tener una manifestación clínica el paciente que tiene una enfermedad autoinmune. Ahora, esto no es solo para las enfermedades reumáticas, hay enfermedades de la tiroides, hay enfermedades del sistema nervioso central, hay enfermedades de muchas áreas donde el compromiso principal es de la autoinmunidad. Hoy en día todavía no sabemos exactamente qué factor desencadena la autoinmunidad. Puede ser una infección, y de ahí tu pregunta, puede una infección de un virus, una bacteria, en aquella persona que sea sensible o esté predispuesta tal vez genéticamente dispararle la enfermedad,
o un agente del medio ambiente, el clima, o puede ser algún agente ambiental. Se han reportado formas de artritis asociados con consumo de sustancias tóxicas, etcétera, que pueden hacer que este fenómeno de la autoinmunidad o ataque a sí mismo, o como lo decía Ehrlich, un gran científico, el horror autotóxico, es decir, uno se ataca a sí mismo. La tienda del diabético, con dulzura hacia el diabético, glucómetros, vacunas, tirillas, drogas, alimentos, revistas y videos, carrera 48, número 70-191. La Universidad Simón Bolívar los invita a seguir viendo Salud, solo salud. Bueno, se dice, doctor Caballero, que la artrosis degenerativa se caracteriza definitivamente por la degeneración del cartílago, y creo que una de las cuestiones más graves es el sobrepeso. Sí, así es. La artrosis, como te decía al principio, es quizás la enfermedad reumática más frecuente. Casi más de la mitad de las personas de 50 años en algún momento de su vida van a tener algún grado de artrosis. De ahí la importancia de estos problemas. Ahora, esa artrosis, los dos factores que se asocian más con ella son, uno, el sobreuso de la articulación. Por eso es frecuente, por ejemplo, futbolistas o gente que ha tenido muchos deportes que se lesionan las rodillas, meniscos, etcétera, que más adelante en la vida van a desarrollar artrosis. Hay ciertas ocupaciones, por ejemplo, de personas que pipetean, escribir mucho, tal vez en computadores, y cosas que tengan que hacer trauma repetitivo, golpear una y otra vez en las articulaciones, pueden favorecer que se vaya desgastando el cartílago más adelante en la vida. Y está la parte genética hereditaria. Usualmente las señoras con artrosis tienen nódulos en las manos, en las articulaciones distales, y es frecuente que recuerden bien que su mamá o su abuelita tenían los mismos tipos de nódulos. De ahí que muchas veces piensan que hay herencia en este tipo de artrosis de las manos. En la de las rodillas, el factor aislado, que sin duda es el más importante, es el sobrepeso. Entre más peso tenga una persona, muchísimo mayor son sus posibilidades de en algún momento en la vida tener una artrosis degenerativa. Bueno, doctor Caballero, hay mucha gente que nos comenta algo sobre el lupus eritematoso, que afecta el cerebro. Sí, y muchas otras órganos. De hecho, un error frecuente o un mito frecuente que tiene cuando uno le hace un diagnóstico de lupus a un paciente es que piensan que es un cáncer de la sangre, algunos le dicen, otras personas dicen es un problema de los riñones, pero no, realmente es una enfermedad sistémica, multisistémica, puede afectar muchísimos órganos. Su principal síntoma es la artritis, y esa artritis pues se acompaña de diferentes manifestaciones. Cuando hay compromiso del sistema nervioso central, puede ser de varias formas. Hay unos anticuerpos que se pueden producir contra el cerebro y pueden ocasionar convulsiones o psicosis. Y a veces la inflamación del cerebro por toda la manifestación de la enfermedad puede ocasionar en la persona afectada locura, incluso síndrome cerebral orgánica, y tener manifestaciones de este tipo. Amigos y amigas, recuerden que las cámaras de nuestro programa están a su disposición para que usted exprese sus quejas y reclamos de sus EPS. Ahora nos vamos a nuestra sección Presta Atención con nuestra compañera Tabitha Vázquez. ¿A qué EPS pertenece? A Salud Total. ¿Tiene alguna queja No. o reclamo? ¿La entrega de medicamentos cómo se porta? Tampoco, muy bien. ¿Los doctores médicos? Perfectamente. ¿A qué EPS pertenece? A Mediedra. ¿Tiene alguna queja o reclamo que hacer? No, ninguna. ¿En la entrega de medicamentos? Está bien, todo bueno. ¿Y el trato con los médicos? También, excelente. La tienda del diabético, con dulzura hacia el diabético, glucómetros, vacunas, tirillas, drogas, alimentos, revistas y videos, carrera 48, número 70-191. La Universidad Simón Bolívar los invita a seguir viendo Salud, solo salud. Doctor, ¿la artritis es hereditaria? Bueno, la artritis puede ser hereditaria. De hecho, lo que hay es una cosa que se llama agregación familiar. Tú sabes que hay familias que tienen tendencia a sufrir del colesterol,
a sufrir de diabetes, otras familias con tendencia a sufrir de infartos. Bueno, en el caso de la artritis, los genes que ocasionan o que favorecen la aparición de la artritis también se pueden heredar y puede ser frecuente que en una familia haya uno o varios casos de enfermedades autoinmunes. Doctor, la artrosis degenerativa es un rango inevitable para la vejez. No siempre, como dije anteriormente, una buena cantidad de personas pueden llegar a tener artrosis degenerativa, pero realmente si se mantiene un peso adecuado, si no se sobreutilizan innecesariamente las articulaciones y no hay una herencia o un factor genético en la familia, pues puede haber personas sin artrosis. Doctor, cuando escribo mucho, las manos y las muñecas se me acalambran. ¿Será alguna enfermedad relacionada con la artritis? Bueno, en una persona con estos síntomas hay que descartar uno de los reumatismos que mencioné al principio, que son afecciones de tejidos blandos, y aquí yo pensaría mucho en una enfermedad que se llama el túnel del carpo, que tiende a dormir los dedos de la mano, usualmente los 3 primeros dedos, y da mucho calambre, adormecimiento y dolor, sobre todo después de un tiempo de estar ¿cómo se llama?, en reposo. Y eso se ocurre porque se atrapa un nervio a nivel de la muñeca que se llama el nervio mediano. Bueno, doctor Caballero, coméntenos algo sobre la artritis gotosa o gota, que siempre afecta más que todo a nosotros los hombres. Bueno, la gota es la artritis quizás más antigua, más conocida. Le decían la enfermedad de los reyes cuando hacían, digamos, las bacanales, esas romanas que comentabas al principio. El consumo de todo este tipo de proteínas ocasionaba la inflamación usualmente del dedo gordo del pie. Con el tiempo sabemos que esta enfermedad es ocasionada por unos cristales de urato monosódico, se llaman los cristales. Esos cristales se depositan en las articulaciones y atacan los leucocitos, los glóbulos blancos que tiene el individuo, los revientan y les provocan una inflamación. Da un dolor intenso, usualmente en el dedo gordo del pie, pero también puede ser el tobillo o alguna rodilla, pocas articulaciones, una, máxima 2 articulaciones, y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Sabemos que se asocia con una ingesta elevada de proteínas en un momento determinado, pero que también hay un componente genético importante para que se pueda desarrollar la enfermedad. Es una enfermedad que controlando los niveles de ácido úrico se logra controlar que siga el avance de esta. Es importante aquí que la gente le quede claro que hoy en día no es tan frecuente quizás como era antes. Al menos parece que los otros tipos de artritis han subido mucho más en la frecuencia. Uno ve más en la consulta artrosis, ve más en la consulta artritis reumatoidea que lo que se ve de gota. Hay muchos pacientes con gota que tienden a no ir a las consultas y prefieren seguir su estilo de vida un poco disipado y tener cada cierto tiempo los ataques agudos. Se dice que la artritis definitivamente es para personas de estrato 1 y 2, para la gente pobre. Bueno, hay realmente una gran influencia del nivel socioeconómico sobre la presentación de la artritis, y mucho tiene que ver con las formas más graves que podemos ver de estos pacientes. Por ejemplo, al hospital tienden a llegar personas mucho más graves que las que van al consultorio. ¿Por qué razón? Porque estas personas acuden solo cuando ya tienen síntomas avanzados. Entonces resulta que ves los peores casos. Entonces es muy frecuente que la consulta número 1 de la unidad de reumatología sea artritis reumatoide. En cambio, en otros estratos la gente tiende a hacer un poco más de prevención, ir muy tempranamente cuando ocurre una manifestación clínica, y casi siempre podemos hacer intervenciones que no llegan a desarrollar casos realmente graves de la enfermedad, que ya a uno le preguntan, le dicen muchas veces, bueno, es que doctor, usted es mi última esperanza, y uno tiene que decir, bueno, ¿qué más puedo hacer yo aquí si usted ha debido llegar varios años antes? Bueno, doctor Carlos Vinicio, ¿usted qué recomendaciones le diría a la gente para vivir con artritis? Bueno, para vivir con artritis, bueno, básicamente es bien importante que quede claro que entre más temprano se consulte al reumatólogo, ojalá, y se determine cuál es la forma de artritis que usted tiene, va a ser mucho mejor darle un tratamiento específico para esa forma de artritis.
Hay muchas cosas que podemos hacer con respecto a eso, pero si los pacientes llegan tarde y no consultan apropiadamente, pues cada vez van disminuyendo las posibilidades de hacer algo verdadero por su enfermedad. Ahora, ya la persona que tiene artritis tiene que saber que tiene una enfermedad crónica. Muchas veces esto da tristeza, desesperación. A nadie le gusta tener una enfermedad crónica, pero son las más frecuentes hoy en día en todo tipo de población. Entonces, un paciente que tenga artritis tiene que aprender a tener un poquito de paciencia mientras los medicamentos van haciendo un efecto importante en su organismo. Tiene que ser muy prudente para no hacer cosas indebidas, ponerse a consultar a médicos que no tienen el suficiente conocimiento, o peor, ir con medicina naturista, con una cantidad de creencias, el indio amazónico y toda esa serie de cuestiones que realmente uno los ve que llegan luego al consultorio y están en peor condición. Después de recorrido un recorrido, no vale la pena. Sí, y siguen en peor condición. Entonces hay que ser muy prudentes e informarse bien, y por eso este tipo de programas es muy importante. Igualmente debe ser muy perseverante la persona que tenga una enfermedad de estas, porque va a requerir tomar medicamentos durante un tiempo fundamental de su vida, y a medida que vaya funcionando pues se le van a ir disminuyendo y ajustando, y no todo el mundo tiene la disciplina esa. Por último, yo pienso que tiene que tener mucha paz y mucha tranquilidad, confianza en Dios de que las cosas van a salir adecuadamente. La tienda del diabético, con dulzura hacia el diabético, glucómetros, vacunas, tirillas, drogas, alimentos, revistas y videos, carrera 48, número 70-191. Bueno, el doctor Carlos Vinicio Caballero Uribe también es un hombre inquieto, es definitivamente una persona que está todos los días con la ciencia en una de las mejores universidades de Colombia, en uno de los mejores hospitales, como es el Hospital de la Universidad Norte. Hace poco usted escribió un libro, usted es expresidente de la Sociedad de Reumatología de Colombia, un costeño, es expresidente, y él es en este momento presidente del capítulo del Caribe, del Atlántico, de reumatólogos. Usted escribió un libro, doctor Caballero, hace poquito, de retos para pacientes con artritis, coméntenos. Sí, sacamos un libro que se llama, con la Universidad del Norte y el Grupo Latinoamericano para el Estudio de la Artritis Reumatoide, que se llama Retos para el Diagnóstico y Tratamiento de la Artritis Reumatoide en América Latina. Este libro es un libro que tiene colaboración multinacional, son 40 médicos de 12 países latinoamericanos. El libro se ha repartido a nivel de la Asociación Panamericana de Ligas de Reumatología, y este libro es un libro donde está comprendida la experiencia que hemos tenido en América Latina con el establecimiento de diferentes formas de atención para los pacientes reumáticos. Bueno, definitivamente, queridos televidentes, la artritis es una de las grandes enfermedades del mundo y de la más antigua. Hoy hemos estado en esta tarde saludable con el doctor Carlos Vinicio Caballero, hijo de un gran amigo, y que ya no nos acompaña, pero uno de los grandes especialistas en esta ciudad y en la costa es el doctor Carlos Vinicio Caballero Uribe. No me cansaré de decirlo, porque uno va a su consultorio y encuentra a todas estas personas con artritis, personas con ansiedad, con depresión, pero que definitivamente consulten en el momento exacto y no vayan donde otra persona, charlatanes, botánicos. Esto no hay que hacerlo, hay que ir y consultar eso. Y bueno, como todo, se nos acabó el tiempo, pero queremos pedirle al Todopoderoso que les dé salud a ustedes, a sus familiares y a nosotros, para estar el próximo domingo aquí a las 6 de la tarde en Salud, Solo Salud. Gracias.